¿Será que las sustancias realmente nos transforman en monstruos o simplemente quitan el freno y dejan salir a ese verdadero monstruo que siempre llevamos por dentro? Edgar Allan Poe nos soltó esa respuesta hace casi 2 siglos, con El gato negro. Cero rodeos, vamos directo a la sangre, al conflicto y a uno de los misterios más oscuros de la psicología humana. Arranquemos de una. Y es que esta tremenda pregunta es el corazón de la historia. Tenemos a un narrador que jura y perjura que fue el alcohol lo que lo enloqueció, como si un demonio externo hubiera tomado el control de su vida. Pero venga, ¿qué tan confiable es esa versión? Aquí el debate es fuerte. ¿Fue el trago el verdadero detonante o este personaje simplemente está usando la botella como una excusa barata? Para justificar su propia psicopatía, hablamos de un impulso incontrolable y aterrador por destruir exactamente lo que más se ama. Claro, resulta muchísimo más fácil echarle la culpa al vicio que aceptar la oscuridad propia. Sección 1. El espejo del autor. El reflejo de Poe. Para entender a esta mente tan perturbada, toca mirar a quien mueve los hilos. Esa caída libre hacia la oscuridad es un reflejo casi exacto de las propias luchas y adicciones que vivió Edgar Allan Poe. El peso histórico de este autor es innegable. Es un pionero absoluto, un verdadero teso del suspenso y el terror. De hecho, en su género, solo le hacen peso gigantes de la talla de Mary Shelley o Bram Stoker. Y un dato que no es menor, esta obra nos llegó con una traducción magistral del argentino Julio Cortázar. Gracias a ese trabajo tan impecable, el terror crudo de la historia cruza la barrera del idioma y nos pega con toda la fuerza. Sección 2. De hombre a bestia. La máscara se cae. Aquí es donde entra en escena el aterrador concepto del demonio de la perversidad. Es esa fuerza psicológica superoscura que empuja a hacer lo malo simplemente porque se sabe que está prohibido. Píllense el contraste tan brutal. Por un lado tenemos a un hombre bueno, recamellador, supremamente cariñoso con su esposa y sus mascotas. Y de la nada, el corte seco hacia la bestia en la que supuestamente se convierte, un ser huraño, cruel, que no tiene ni una sola gota de empatía. El verdadero terror de este relato es ese quiebre de la mente. No estamos hablando de fantasmas, sino de un ser humano común y corriente que se transforma en una pesadilla andante. Sección 3. Descenso a la locura, rastro de destrucción. Ojo, que ese cambio radical no pasa de la noche a la mañana. Hay que ponerle mucho cuidado a la progresión metódica de esta crueldad. Ese demonio de la perversidad siempre, pero siempre, ataca primero a los más inocentes. La cosa arranca con el maltrato hacia su esposa. De ahí escala a un abuso brutal contra sus propios animales, que son la representación de la indefensión total. Y claro, culmina, lógicamente, en la destrucción de sí mismo. Es una espiral incontrolable donde el monstruo acaba con todo a su paso antes de terminar devorándose a sí mismo. Hay que prestarle muchísima atención a esta cita de la obra, porque francamente hiela la sangre. El alcoholismo nos deshumaniza, afecta nuestro juicio y da rienda suelta a nuestros instintos más primitivos. El mensaje es directo y sin anestesia. En este estado de realidad alterada, se pierde por completo la conciencia de los actos. El protagonista se vuelve capaz de cometer atrocidades innombrables, y lo peor es que camina completamente ciego ante la monstruosa realidad que está creando con sus propias manos. Sección 4. Advertencia moderna. El eco del siglo XIX. Uno podría llegar a pensar que esto es puro cuento viejo de terror gótico, pero pilas con esto. Las adicciones tienen ese mismo poder devastador de distorsionar la realidad hoy en día, hasta llevarnos a cruzar límites impensables. La conclusión aquí es bastante contundente. Los peligros de vivir con una realidad alterada aquejan a nuestra sociedad actual, incluso con más fuerza que en la época de Poe. Por eso, este texto no es un librito más para pasar el rato, es lectura 100% obligatoria para entender las sombras de la mente humana. Con todo este análisis profundo sobre la mesa, no he duda ni un segundo en clavarle una calificación perfecta a esta joya. 5 estrellas bien ganadas. Es el respaldo absoluto a una obra maestra que impacta de frente, sin filtros, y que se queda dando vueltas en la cabeza muchísimo tiempo después de haber pasado la última página. Y para cerrar el tema, queda esta reflexión pesada flotando en el ambiente. Si el alcohol realmente no crea al monstruo, sino que simplemente le quita la máscara, ¿qué tipo de monstruo podría estar escondiéndose en la mente de quienes nos rodean en este preciso momento, esperando solo un detonante para salir? Ahí queda la inquietud. El misterio está servido y la respuesta es algo que toca buscar sumergiéndose en las páginas de este relato inolvidable.